Gracias por acompañarme en un nuevo día para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el tema que ya introducíamos el día de ayer con respecto a la dignidad sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar sobre el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, que está complementado con el rey eterno, de lo que ya hablábamos el día de ayer, y por eso el día de ayer ya lo introducíamos. Pero hoy vamos a ver algunos otros elementos que tienen que ver con este sacerdocio, y vamos a volver al Salmo 110. Así que antes de que podamos continuar, pidamos la dirección de Dios mediante una oración. Bondadoso Padre, tú eres nuestro Rey y nuestro Salvador, y te agradecemos porque en Cristo Jesús tenemos a nuestro sumo sacerdote que hace todo, Dios, lo que necesitamos nosotros. Él es nuestro intercesor, nuestro ayudador. Por favor, ayúdanos a aprender esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, vamos a continuar con la lectura del Salmo 110. Desde el verso 4 hasta el verso 7 se presenta el juramento que Dios hace a la dinastía de David, concentrado no en toda la dinastía, sino en un descendiente de la dinastía que el Nuevo Testamento va a identificar con nuestro Señor Jesucristo. Noten que la promesa no es para el rey David ni para toda su descendencia, es para un descendiente. Porque al final, y este es un tema que va a ser muy interesante a lo largo de las Escrituras, Dios va a hallar la solución al problema entrando él mismo en la historia para encarnar en sí mismo el pago de la deuda del pecado, la realización y ratificación del pacto y ofrecernos a nosotros la salvación que nosotros no podemos lograr de ninguna manera por nuestros actos, por nuestra justicia, por nada nuestro, porque no tenemos nada en nosotros que logre lo que Cristo logró en la cruz del Calvario y con su resurrección victoriosa sobre la muerte. Así que en el Salmo 110 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Me voy a concentrar en ese texto, aunque usted puede leer del verso 5 al verso 7, que se refiere a justamente cuál va a ser el resultado del hecho de que Jesús, o que el Mesías, si lo queremos decir desde el Antiguo Testamento, de que el Mesías sea tanto rey como sacerdote. Porque los primeros versículos hablan del reinado del Mesías, o del descendiente de David, y luego del verso 4 en adelante también habla sobre el sacerdocio. Específicamente el 4 habla del sacerdocio. El autor de Hebreos, que como ya he dicho antes, para mí fue el apóstol Pablo, desarrolla esta idea presentando el punto central sobre este pasaje. Jesús puede ser sacerdote porque Dios, el Padre, hizo un juramento de un orden diferente. Si fuera, dice el apóstol Pablo, descendiente de Leví, lo sería por consanguinidad, pero Jesús no podría ser sacerdote por el orden de Aarón porque no tenía la misma sangre, es decir, no era del linaje de Aarón, del linaje de Leví. Ahora, cuando se introduce el tema de Melquisedec, nos hace recordar a la historia en que aparece en Génesis, y en Génesis aparece esta figura de Melquisedec como rey y sacerdote del Dios Altísimo, y lo presenta el autor de Hebreos como un tipo de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual puede tomar la historia de Génesis como un tipo, tomar el texto de Salmo 110 y aplicarlo a Jesús, que aunque no era descendiente de la tribu de Leví, del linaje de Aarón, sí era descendiente davídico, y por lo tanto en Jesús se cumpliría la promesa que se le hizo a este descendiente davídico, esta promesa del Salmo 110. Ahora, esto es novedoso en el pensamiento hebreo por una razón, porque los reyes no eran sacerdotes y no podían funcionar como sacerdotes, fungir como sacerdotes, era la palabra que estaba tratando de usar. No podían hacer eso. Prueba de ello es el caso de Saúl. Cuando Saúl ofreció él mismo un sacrificio, el profeta Samuel, que sí era sacerdote, le dice: has obrado locamente, no has hecho lo que tenías que hacer.
¿Por qué? Porque el rey no podía ofrecer por sí mismo los sacrificios. Y aunque a veces encontramos en el relato que el rey ofreció sacrificios, debemos entender que lo que hizo fue llevarle al sacerdote que estaba en turno para que el sacerdote ofreciera el sacrificio, llevarle la ofrenda, llevarle el sacrificio, y entonces el sacerdote ofrecía eso en nombre del rey. En el caso de Jesús es diferente porque el Señor Jesús, Él mismo, toma la dignidad del sacerdocio, le es otorgada esta dignidad en virtud de quién es Él. Pero esto es algo que vemos recurrentemente en la figura de Jesús, porque ya lo dijimos al principio de la semana. Jesús es el pastor divino, pero también es el cordero que se ofrece en nuestro favor. Él es en este caso el rey davídico prometido, pero es el verdadero sacerdote, que es el intercesor entre Dios y los hombres. Es el verdadero intercesor. Y por lo tanto, su sacerdocio es de un orden diferente. Por eso en la Biblia se lo identifica con el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente el orden de Melquisedec con el sacerdocio levítico? En Hebreos capítulo 7 queda explicado esto. De una manera, bastante sencilla y clara, pero que amerita que nosotros hagamos un comentario al respecto. Dice Hebreos capítulo 7, y vamos a leer de los versos 20 al 28 de la siguiente manera. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, porque eran de linaje. Por eso es que habla de sin juramento fueron hechos sacerdotes, porque nacieron para ser sacerdotes, los que descendían del linaje de Aarón. Pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este juramento tiene que ver con la dignidad sacerdotal que se le otorga al Mesías, al Rey Mesías. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Notan cuál era el impedimento de los sacerdotes del linaje de Aarón? La muerte. Y sus pecados personales, claro está, pero la muerte era el impedimento, por eso no podían continuar. Pero dice el texto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, porque Jesús vive para siempre. Él murió, pero resucitó y vive para siempre. Por esto puede también salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué maravilloso este texto, porque nos habla de por qué Jesús debe ser nuestro sumo sacerdote, y es porque Él siempre está ahí para interceder en favor tuyo y en favor mío. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice el apóstol, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Aquí destaca otras diferencias con el sacerdocio aarónico. Jesús es el verdadero santo, es verdaderamente inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, es decir, Jesús es perfecto. Y su vida perfecta, en Él sí aplica la palabra impecable, su vida perfecta e impecable hace que sea el mejor sacerdote que nosotros podemos tener, porque además se identifica con nosotros, nos conoce y nos puede ayudar a salir del hoyo en el que el pecado nos ha metido. Que no tiene necesidad cada día, dice el texto, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y eso no porque tuviera él pecado, sino para pagar la deuda de nuestro pecado. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento y posterior a la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y cuán importante es que recordemos que en Jesús nosotros tenemos acceso libre al cielo porque Él es perfecto, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Por eso anteriormente el apóstol ha dicho, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús, al ser el Rey divino y el sacerdote eterno,
tiene una superioridad sin precedente de los reyes y sacerdotes terrenales, incluso de los reyes davídicos. Y su superioridad es a favor de aquellos que están dispuestos a entregarle su corazón. Porque el sacerdocio de Jesús no se ve afectado ni por el pecado ni por la muerte. Y su liderazgo como rey no se ve afectado por la injusticia. No, Jesús es verdaderamente justo, verdaderamente santo, verdaderamente recto. Él vive para siempre, su dominio es sobre todo y es a favor de los santos del Altísimo. Por eso es importante siempre recordar quién es nuestro Señor Jesucristo. Jesús no es solamente un ser creado, no es un ser creado. Si fuera así, no podría encarnar todo eso. Como lo dije al principio de la semana, la forma en que el Nuevo Testamento aplica todas estas profecías mesiánicas y el lenguaje mesiánico al Señor Jesús indica que se refiere al Dios del Antiguo Testamento. El mismo que guió al pueblo de Israel, ahora es el que guía al Israel espiritual. Y ahora nosotros tenemos la bendición de reconocer ya no los tipos, las figuras, sino la realidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey y sacerdote para siempre. Por eso, eso debería llenar de absoluta confianza nuestro andar con Él. Porque Él es el Rey, Él es el sacerdote, es el pastor divino que está cuidando de sus hijos, y aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles en este mundo, podemos confiar que Él nos llevará hasta el hogar que Él ha preparado para que usted y yo estemos ahí con Él por siempre. Así como Él vive para siempre, Él quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad. Hoy vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta maravillosa gracia que ha obrado en nuestro favor. Bondadoso Padre, tú eres el Rey de Gloria. Gracias por tus misericordias, gracias por tu paciencia. Por favor, ayúdanos a escuchar tu voz y permítenos reconocerte como nuestro Rey y nuestro único mediador entre los hombres y tú. Oh Dios eterno, que en Cristo encontremos todo lo que necesitamos, que dejemos nuestro orgullo y nuestra vanagloria y que nos rindamos nuestra vida a Él por completo. En el nombre de Jesús. Amén.